Muy buenos días, estudiantes. Hoy vamos a avanzar el tema de membrana plasmática o también denominada membrana celular. Este es un tema muy importante, ya que si conocemos bien la estructura anatómica de la membrana celular, vamos a poder entender aún más lo que es el transporte en la membrana celular. Vamos a recordar que la membrana celular es aquella membrana delgada que se encuentra recubriendo todo lo que es el citoplasma y englobando a los organelos, ¿ya? Pero esta membrana celular no es así de delgada como la estamos viendo aquí, sino que tiene mayor complejidad, ya que tiene una estructura mucho más compleja como la que estamos viendo aquí, que es el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson, que expusieron en 1972, que tiene la estructura de una bicapa fosfolipídica. Químicamente, esta membrana está formada por diferentes estructuras. Entonces, para entenderla mucho mejor y para poder estudiar con mayor facilidad, vamos a tomar solo una porción de la membrana para ir estudiándola. Vamos a empezar con los componentes lipídicos de la membrana celular. Es así que vamos a tener a un fosfolípido. Los fosfolípidos van a estar formados en la cabecita por lo que es un fosfato y en lo que son las colitas por los ácidos grasos. Estos fosfolípidos van a conformar el 75% de la superficie de la membrana plasmática, ¿ya? Esta cabecita, al ser fósforo, va a ser una cabeza polar, ¿ya? Y va a tener una tendencia hidrofílica, o sea que va a gustarle lo que es el agua, va a tener una atracción al agua. Y lo que son los ácidos grasos, por el mismo hecho de ser ácidos grasos, van a ser apolares e hidrofóbicos, o sea que van a repeler al agua, van a odiar el agua. ¿Listo? Como hemos mencionado, la membrana celular generalmente está formada por lo que son estos fosfolípidos. Entonces van a formar una capa de puros fosfolípidos hasta el momento, pero hemos mencionado que es una bicapa fosfolipídica. ¿Por qué? Porque este mismo fosfolípido se va a encontrar en la parte de abajo, pero volteado, formando una segunda capa. Entonces vamos a tener una primera capa y una segunda capa de fosfolípidos. Y si se dan cuenta, la porción hidrofílica se encuentra hacia afuera y en la parte interna vamos a tener lo que es la parte hidrofóbica. Y esto tiene un porqué muy importante. Cuando vamos a hablar de lo que es transporte vamos a entender mucho mejor. Esta membrana celular va a lograr dividir lo que es el medio externo, o sea, lo que se encuentra por fuera de la célula, medio externo, el exterior de la célula, y lo que se encuentra por dentro de la célula, el medio interno. Va a tener otros compuestos como son los glucolípidos, que están formados por azúcar y lípidos, y estos van a formar el 5% de la membrana celular y se van a encontrar en la capa externa de la membrana celular. Son importantes en la adherencia con otras células, van a permitir que esta célula pueda unirse a otra célula y así formar lo que son tejidos. También van a ser lugares de acción de toxinas bacterianas y son importantes en la comunicación y regulación del crecimiento y desarrollo celular, puesto que estos van a actuar como receptores para recepcionar a lo que son las otras células. Luego vamos a tener otras pequeñas estructuras que van a representar el 20% de la membrana celular y se encuentran localizados entre lo que son los fosfolípidos, específicamente en lo que son la parte de los lípidos. Puede estar tanto en la capa externa como en la interna. En este caso en mi dibujo solo están en una y van dando rigidez a lo que es la membrana, pero solo en lo que son las membranas animales. Ahora, la membrana celular también está formada por lo que son
proteínas. Y vamos a tener lo que son las proteínas integrales, como vemos aquí, las cuales se van a encontrar dispuestas en todo lo que es la membrana, cruzan de un lado a otro lo que es la membrana celular. Y vamos a tener otro tipo de proteínas también, que van a ser las proteínas periféricas, que en este caso, si se dan cuenta, las periféricas solo se van a encontrar en un lado de la capa. No es como estas, que son las integrales, que se encuentran dispuestas de una capa a otra. Las periféricas solo se encuentran en una de las capas. Entonces ahora vamos a hablar de lo que son las proteínas integrales, las mismas que se van a extender a través de toda la bicapa fosfolipídica, y existen varios tipos. La primera es la transportadoras, o también llamadas transmembrana, ya que atraviesan toda la membrana. Y vamos a tener dos tipos muy importantes. Uno, lo que son los canales o poros a través de las cuales pueden salir o entrar determinadas sustancias. Y también vamos a tener a las permeasas o carrier, que pasan sustancias específicas de un lado a otro de la membrana. Otro tipo de proteínas integrales van a ser las enzimas, que van a degradar diferentes sustancias. También vamos a tener las proteínas de fijación, que actúan como anclajes del citoesqueleto. Estas van a permitir que el citoesqueleto dé forma a lo que es la célula, y que al mismo tiempo estas permitan que no se muevan los diferentes organelos dentro de la célula. Luego vamos a tener los receptores, los que van a estar formados por glucoproteínas, que permiten identificar y captar a las moléculas específicas, como ser hormonas o neurotransmisores. Después vamos a tener el complejo mayor de histocompatibilidad. Son marcadores de la identidad celular, como los marcadores sanguíneos, como el grupo AB, formando tanto lo que son glucoproteínas como los glucolípidos. Entonces tenemos que las proteínas integrales vamos a tener 5 tipos, y de las transmembranales, las que nos importan, vamos a tener 2, los canales y las permeasas. La membrana celular también está formada por lo que son los carbohidratos, que van a estar asociados a lo que son los lípidos, y las proteínas formando lo que son los glucolípidos y las glucoproteínas. Estas se van a encontrar sobre la membrana plasmática, formando lo que es el glucocáliz, pero solo en las células animales. Esta va a participar en lo que son los procesos de reconocimiento celular, actuando como receptores químicos de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. En algunas células también como sustancias que reducen la fricción, para evitar que se produzca una fricción entre las células. Ahora vamos a hablar de lo que son las propiedades de la membrana plasmática. Es así que tenemos el autoensamblaje. Los fosfolípidos en un medio acuoso van a tener la tendencia de ensamblarse automáticamente, formando así lo que es una membrana bicapa fosfolipídica. Un solo fosfolípido va a querer unirse a otros, y estos otros se van a unir formando lo que es la membrana bifosfolipídica. También va a tener una propiedad de autosellado. ¿A qué se refiere esto? Van a formar lo que son pequeñas vesículas esféricas, para que si en algún momento esta membrana celular es fracturada, se abre, se rompe, pueda ir a esta vesícula y compensar esta abertura sellándola, ya que como tiene la propiedad de autoensamblaje, se va a unir a los otros fosfolípidos, cerrando la abertura de la membrana celular. También va a tener una propiedad de fluidez. La membrana plasmática no es una estructura rígida ni estática, ya que los lípidos y las proteínas que la conforman tienen posibilidades de movimiento, como hemos mencionado en el caso del autosellado, ya que uno de los fosfolípidos puede moverse hacia el lugar de la ruptura. Luego vamos a tener que tiene la propiedad de permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser selectiva.
la membrana va a escoger quiénes van a poder pasar a través de ella y también quienes no van a poder pasar. No es una pared como una pared de ladrillos que no deja pasar nada, sino es como que tuviera puertitas que dice él entra, él no entra. Ahora vamos a hablar un poquito más específico de la fluidez de lo que es la membrana plasmática. Hemos hablado que es los diferentes movimientos que vamos a ver entre lo que son los fosfolípidos o los componentes de la membrana celular. Es así que vamos a tener un movimiento de rotación en lo que son los fosfolípidos. Estos, como hemos visto, van a rodar en su propio eje. A eso se llama rotación. Al igual que las proteínas en su propio eje van a rotar. Luego vamos a tener otro tipo de movimiento que se llama difusión lateral, cuando las moléculas se desplazan en forma lateral en una misma capa. Acabamos de ver cómo estas van en una difusión lateral y es un movimiento que también van a participar las proteínas. Luego vamos a tener un movimiento de flexión y estas se van a producir por las colitas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Aquí estamos viendo cómo se flexionan las colitas. Ese es el movimiento de flexión. Luego vamos a tener un movimiento de flip-flop, que es muy poco frecuente, pero este movimiento va a ser de una capa a otra capa. Y esta va a ser producida gracias a las enzimas llamadas filipasas, como acabamos de ver. 4 tipos diferentes de movimientos en lo que son los fosfolípidos y 2 tipos de movimientos solamente en las proteínas. Acuérdense bien. Luego tenemos las funciones de la membrana plasmática. Vamos a tener que la membrana plasmática no solo sirve como protección a las células, sino que tiene diferentes tipos de funciones. Entre estas vamos a tener la función de protección y compartimentalización. Esta va a ser dada porque conserva la integridad estructural de la célula y la va a separar del medio extracelular que hemos hablado, que es lo que se encuentra por fuera de la célula, y lo que se encuentra dentro de la célula, que es el medio intracelular. Estos dos espacios se van a encontrar llenos de lo que son líquidos y estos líquidos tienen diferentes concentraciones que no deberían ser mezclados. Es por eso que sirve como protección y compartimentalización. Lo que es la función de interacción intracelular, donde participa en el reconocimiento celular e interacción con células vecinas y sustancias del medio extracelular gracias a los receptores y lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Además, las células necesitan reconocerse, adherirse o unirse entre ellas. También va a tener la función de transducción de energía, ya que la membrana va a participar estrechamente en los procesos de producción de energía. Es así que tenemos, por ejemplo, a la fotosíntesis. También va a tener la función de sitio de actividades bioquímicas, que la membrana va a ser apta para proporcionar un medio para organizar las actividades celulares, ya que se van a poder realizar en unión con enzimas y complejos multienzimáticos, van a poder facilitar lo que son las diferentes reacciones bioquímicas. También vamos a hablar nuevamente de lo que es la permeabilidad, que hemos hablado que es selectiva, ya que determina que sustancias o partículas deban ingresar o salir de la célula y a cierta velocidad con el fin de mantener adecuadas condiciones fisiológicas intracelulares. La permeabilidad selectiva depende del tipo de partícula y el flujo neto y la concentración del medio intracelular y del medio extracelular, también de la carga de partículas. Es así que con esta función de la célula nosotros vamos a poder hablar más específicamente de lo que es el transporte activo y transporte pasivo de sustancias del medio externo hacia el medio interno de la célula y al revés. Entonces ya hemos hablado de lo que son las diferentes funciones de la membrana plasmática y tenemos que tomar en cuenta bien este tema porque gracias a
este tema vamos a poder ya hablar con mayor atención lo que son los mecanismos de transporte de agua y partículas pequeñas como los iones a través de la membrana plasmática, que lo vamos a ver en el siguiente video. Muchísimas gracias.